Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Espero que ustedes y sus familias pues se encuentren bien de salud. El día de hoy vamos a hacer finalización de un tema que veníamos estudiando las últimas dos sesiones que tiene que ver con la revolución de independencia de los Estados Unidos. Como ustedes lo saben, como les había comentado en alguna de las clases, todo esto hace parte de una serie de acontecimientos llamado las revoluciones burguesas, donde esta clase social, la burguesía, que venía desde el siglo XV en adelante, teniendo un papel importante en la economía, en esta ocasión va a llevar a cabo unas revoluciones en el ámbito político, donde se va a destacar por ser la protagonista y va a terminar, digamos que, formando una serie de estados que van a ser, la van a tener a ella como clase social que va a llegar al poder. Bien, en esta ocasión pues vamos a ver el origen de los Estados Unidos como nación. Tenemos pues las 13 colonias que habíamos visto en en aquella clase cuando abordamos este tema. Las 13 colonias fueron el territorio donde los ingleses llegaron a, digamos, a colonizar estas tierras inexploradas de Norteamérica. Eran tierras inexploradas porque fundamentalmente los españoles y los portugueses se encargaron de colonizar Suramérica y Centroamérica, y esta parte aún no la habían podido, digamos que no habían llegado, porque su interés fundamental había sido la producción de oro, y el oro lo habían encontrado fundamentalmente por estas tierras. No quiere decir que allí no existiera el oro, sino que pues ya tenían colonizado ese territorio, no tenían por qué ir hasta más al norte, donde las tierras también, hay que decirlo, eran de muy difícil acceso. En este caso, pues vemos 13 colonias: Massachusetts, Nueva York, Pensilvania, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, que van a ser colonias de gran importancia para el posterior desarrollo de esta nación, los Estados Unidos. ¿Qué características tenían? Esas 13 colonias se caracterizaban fundamentalmente, en este caso hay que decirlo, que la primera fue Virginia en el 607, la primera colonia, y los puritanos, que son un sector social y un tanto religioso de Inglaterra, van a obtener una autorización de parte de la corona inglesa para emigrar al llamado Nuevo Mundo, América, y van a conformar lo que van a llamar la Nueva Inglaterra, ese nuevo territorio que es donde los ingleses van a expandir su hegemonía, su dominio. Hasta mediados del siglo XVIII, es decir, de 1750 en adelante, se fundaron nuevas colonias que van a tener diversas características religiosas, sociales y económicas. Esas características van a hacer que estas colonias van a tener autonomía entre sí, es decir, no van a tener un solo reglamento, sino que cada una se va a ir desarrollando de manera independiente. Incluso en los rasgos económicos van a tener aspectos muy distintos. Van a tener una notable actividad cultural, pues recuerden ustedes que en el siglo XVIII, el llamado siglo de las luces, se está produciendo en Europa una serie de, digamos, cambios en la mentalidad, en el pensamiento, donde la ilustración va repercutiendo poco a poco en las ideas de la población, y en Inglaterra pues no era la excepción. En Inglaterra teníamos a John Locke, a Thomas Hobbes y a Isaac Newton como esos personajes fundamentales para la cultura inglesa. También se puede decir que la mayoría de los que llegan a las 13 colonias van a tener como religión el protestantismo. Antes, en el siglo XVII, se había producido un choque importante entre religiones, se había fracturado el cristianismo, Martín Lutero había formulado una serie de críticas y habían surgido los protestantes como la crítica, la contracara de los católicos. Si ustedes ven Los Simpsons, si lo han visto, se preguntarán, bueno, pero si ellos también son, digamos, seguidores del Dios cristiano, de Jesucristo, ¿por qué razón el cura, el padre, puede tener esposa e hija?
Pues en este caso, porque uno de los preceptos era fundamentalmente que la interpretación de los temas bíblicos venía por cada quien. Entonces, el protestantismo va a abarcar también, digamos, parte de la cultura de los Estados Unidos. También va a haber un intenso desarrollo económico en estas colonias, desarrollos fundamentalmente en la actividad esclavista, hay que decirlo, en la producción de algodón que le va a servir a Inglaterra para tener esclavos en sus colonias, producir en más algodón, llevarlo a digámoslo, a su lugar, a su territorio, y eso va a ser un elemento fundamental para el desarrollo de la revolución industrial. Más adelante lo vamos a ver, pero habían unas colonias, sobre todo las del sur, que tenían como fundamento de su economía la producción algodonera y la esclavitud de personas traídas del África. Y las colonias del norte se destacaron por tener un desarrollo más industrial. Ahora bien, eh, podemos decir que esta rebelión, digamos que la rebelión de la independencia de los Estados Unidos se va a producir por una serie de hechos que van a ser bastante importantes, entre ellos la guerra, la llamada Guerra de los Siete Años, entre Inglaterra y Francia entre 1756 y 1763. Va a ser una guerra librada fundamentalmente entre estos dos enemigos y va a causar una repercusión en la economía de Inglaterra, donde digamos, se va a asfixiar la economía y todos estos costos se los van a tener que hacer pagar a las colonias y las colonias, por supuesto, pues no van a estar de acuerdo con que se traigan impuestos al té, al azúcar, al vidrio y van a empezar a tomar partido a partir de una serie de boicots se van a organizar y van a empezar a chocar contra el Parlamento, lo van a revocar el Parlamento y digamos que van a estar en contra de estas medidas. Sin embargo, ustedes como se fijan acá, el Parlamento mantuvo el impuesto al té, que es una de los reclamos de la población. Precisamente ese reclamo cuando se encuentran, van y le hacen un reclamo a los soldados ingleses y están en contra, digamos, también de esa serie digámoslo, de privilegios que tenían los ingleses en su territorio. Cuando van y hacen estos reclamos, los ingleses lo que van a hacer es sacar sus fusiles y asesinar a todo aquel que viniera a desafiarlos. Esto va a provocar la masacre de Boston, esto para muchos fue el inicio de la Revolución de Independencia. Más adelante, como pues la medida del té, el impuesto al té no se revocó, los colonos se van a disfrazar de indios y en un cargamento inglés van a botar una cantidad de té al mar y esto va a provocar pues obviamente mayores roces, mayores tensiones entre colonos y entre la corona inglesa. Todo esto iba a desencadenar poco a poco la batalla de Lexington y Concord en 1775. Estos enfrentamientos van a tener fundamentalmente a los colonos contra los casacas rojas y la rebelión abierta en Nueva Inglaterra, donde, como ustedes ven acá en la imagen, los patriotas se van a enfrentar contra el ejército realista, el ejército de los ingleses, desencadenando toda una serie de acontecimientos y hechos violentos para la población que va a ser necesario que se formule un segundo Congreso Continental. Ese segundo Congreso Continental va a traer consigo la formulación, la formulación de la independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776 en el segundo Congreso de Filadelfia, donde se acuerda crear un ejército continental para enfrentar a los ingleses y ese ejército va a estar al mando de este señor George Washington. Posteriormente también se acuerda la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde van a haber unos puntos centrales, digámoslo, unos puntos claves para decir tenemos que tomar partido o nos liberamos ya de una vez del yugo inglés o
digamos que establecemos una forma de gobierno donde haya una participación tanto de ingleses como de estadounidenses. Pues la mayoría no quería seguir bajo el yugo inglés y se van a declarar, digamos, en independencia y esto va a ser, digamos, gran parte de todas estas ideas van a estar elaboradas por Thomas Jefferson, que va a ser, digamos, uno de los primeros padres fundadores de esta nación y la declaración de independencia de los Estados Unidos para esa época va a ser el acta, digamos, de nacimiento de los Estados Unidos. Tenemos pues los padres fundadores de los Estados Unidos, a George Washington, a John Adams, que fue un gran pensador, a Thomas Jefferson, digamos, desde el derecho, quien ayudó a la formulación de la Constitución, y a este señor, a Benjamin Franklin, que tenía un origen social muy distinto a los demás, no era un aristócrata, sino venía pues de un sector más bajo de la sociedad y era un científico. Este digamos que también es importante exponente para la revolución de independencia. Tenemos estos señores que pues digamos que no los hemos mencionado mucho en clase, pero que también hicieron parte de la historia de la independencia. Todo esto desencadenó después una guerra de independencia, una de ellas fue la batalla de Saratoga, donde ingleses pretendían separar a Nueva Inglaterra de las demás colonias para evitar el flujo de provisiones y asfixiarlas económicamente. Esta batalla fue muy feroz y los ingleses se vieron obligados a rendirse ante la superioridad numérica de los patriotas del ejército de los colonos. Esto pues después va a desencadenar la última batalla, que va a ser la batalla de Georgetown en 1781, donde Francia va a tomar partido y Francia va a ingresar a la guerra, claro, también teniendo unos intereses de por medio, que era debilitar a su mayor enemigo, que era Inglaterra. Los franceses le dan provisiones y ayuda militar a los rebeldes, quienes también van a trazar una estrategia para derrotar a Cornwallis, que era el general que estaba encabezando la revuelta, la lucha más bien de los ingleses. Y esto, pues esa estrategia tuvo que ver con una emboscada que le hicieron en Georgetown. George Washington pues le hace creer que iba a ir hacia Nueva York cuando en realidad fue a Georgetown y allí se van a encontrar con Lafayette, con otros señores que van a, digamos, a provocar la rendición de los ingleses el 19 de octubre de 1781. Después de esto, que fue la última batalla, se va a promulgar el Tratado de Versalles en 1873, donde Inglaterra va a reconocer en Francia la independencia de Estados Unidos y el derecho de ser dueño de una nueva nación, de ser dueño del río, de los territorios que van hasta el río Mississippi, que hacia el oeste, y desde la frontera canadiense hasta el límite norte con la península de Florida, también hacia los territorios del mar. De ahí van a surgir una nueva nación. Va a surgir una nueva nación, en este caso va a ser la nación americana. En la Convención de Filadelfia de 1787 se promulga la Constitución norteamericana, que va a ser la primera constitución en el mundo basada en los principios liberales. ¿Esto qué quiere decir? En los principios de la Ilustración, fundamentalmente los principios de Montesquieu, que hablaba de la separación que habla de la separación de poderes, en tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, las ideas de Rousseau que hablaban de la soberanía popular y las ideas de Locke que hablaban de los derechos naturales. A partir de ahí se van a formular toda una serie de enmiendas que van a tener como el propósito establecer una república federal, es decir, estados que tienen una serie de independencias, de autonomías, no como en el caso colombiano, que todo se rige por unas normas, sino que allí en los estados federales cada uno tiene unas normas distintas. El primer presidente va a ser este señor George Washington, quien va a ser el primer, digámoslo como militar, primer presidente y fundador de esta patria, de la nación de los Estados Unidos. Bueno, espero este video les haya servido, hayan tomado apuntes. No olviden pues también revisar los otros videos que vimos en clase, les servirá y les será útil para la última actividad que está propuesta en la plataforma de Classroom.
No siendo más, muchachos, nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien, cuídense.